Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 14 de marzo 2021 y son exactamente las 10 de la noche con 25 minutos. Hoy vamos a hablar acerca de las recompensas de Dios. Las recompensas de Dios. Quiero hablar de este tema porque la Biblia habla a lo largo y ancho de ella de recompensas. Dios habla de recompensas, recompensas tanto para el que obra fielmente a la palabra de Dios, como recompensas para el hombre impío que no obra según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. Porque tanto el justo es, según la Biblia, el que practica los mandamientos de Dios, que vive conforme a la palabra de Dios, es un hombre justo. Porque dice, justo es el que hace justicia. Justo es el que hace justicia. Hay recompensa para el hombre justo, como también hay recompensas para el hombre impío. El hombre impío, un hombre necio, es el que no hace caso de la palabra de Dios. También hay recompensas para ellos, pero las recompensas para ellos no son buenas. Las recompensas para el hombre justo sí son buenas recompensas, son cosas preciosas que Dios le regala a uno. Entonces, dice en Proverbios, francamente, este versículo no es parte de los que tengo aquí, que tengo muchos versículos aquí, pero como cuando yo empiezo a hablar se me vienen otras cosas a la mente. Pero sí es en Proverbios donde dice, he aquí, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. El justo será recompensado en la tierra. No tiene que esperarlo llegar al cielo para recibir sus recompensas. El justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador. El impío y el pecador también serán recompensados en la tierra. Todos seremos recompensados en la tierra. Tanto el impío como el justo, tanto el justo como el impío. Entonces, no sé dónde está ese versículo que dice, aquí está, Proverbios 11:31. Ciertamente el justo es el que hace justicia. No creo que aquí la Biblia llama justo a una persona que, digamos, nosotros sabemos que es un buen cristiano. Es un verdadero cristiano, una persona que recibe al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo. Y nosotros queremos llamarlo justo, porque es un cristiano legítimo, nacido de nuevo. Pero un cristiano legítimo, nacido de nuevo, no necesariamente es justo. Si no vive conforme a la perfecta voluntad de Dios, si no se apega a los mandamientos de la Biblia, a las regulaciones de la Biblia para vivir en todos los aspectos de su vida, matrimonio, finanzas, relaciones, moral, pureza sexual, si no vive conforme a la palabra, conforme a las regulaciones de Dios, para todos los aspectos de la vida del hombre, no es un hombre justo. Será salvo, será cristiano, será nacido de nuevo, pero justo no se le puede llamar, si no vive conforme a la perfecta voluntad de Dios según su palabra. Entonces, en la Biblia se le llama justo al que practica los mandamientos de Dios, el que vive conforme, muy apegado a la palabra de Dios, poniendo los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, en la práctica. Ese es el hombre justo, no el nacido de nuevo. Entonces, Proverbios 11:31 dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador. El impío y el pecador, cuanto más serán también recompensados en la tierra. Entonces, lo que pasa es que las cosas buenas que nos pasan son recompensas buenas por nuestros actos buenos, nuestros actos de obediencia a la palabra. Las cosas malas que nos pasan son malas recompensas por un mal vivir, por desobedecer principios bíblicos, mandamientos bíblicos, regulaciones bíblicas, ordenanzas bíblicas. Por eso es muy importante conocer bien la palabra de Dios. La palabra de Dios no la conocemos bien porque hay que pasar mucho tiempo con ella.
El día de hoy, en lugar de hacer este video hablando de las recompensas de Dios, yo quería hacer un video que se llama ¿qué es la sana doctrina? Y se me ocurrió la idea porque había visto yo un video donde se mencionaba la frase sana doctrina. Yo estaba escuchando, he pasado la noche escuchando videos en YouTube acerca de que hablan de qué es la sana doctrina. Y me di cuenta al escuchar estos videos y de toda clase de predicadores. Bueno, yo escuché más que todo predicadores bastante conservadores. Pero lo que me di cuenta yo al escuchar estas pláticas que hablan sobre la sana doctrina es que mucha gente le llama mala doctrina a cosas que ellos no conocen. Le llaman sana doctrina a las cosas que ellos sí conocen. O sea que para ellos lo que es buena doctrina es lo que ellos saben y lo que ellos predican. Y los pastores más conservadores tienen un repertorio, un conocimiento de la Biblia bastante básico. Ellos defienden lo básico. No es que el Señor Jesucristo, lo que hay que predicar es la salvación. El Señor Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros. Ellos sienten como que cualquiera que no predique eso, se sale de este mensaje, ya es una falsa doctrina. Como que el mensaje de la Biblia fuera solo salvación, pero la Biblia es muy extensa. Si usted se da cuenta, la Biblia es muy extensa porque tiene mucha enseñanza acerca de muchos temas, no solo la salvación. Entonces, hay mucha ignorancia del evangelio completo. Entonces, los pastores más conservadores tienen poco conocimiento de la Biblia y se restringen solamente a predicar lo básico. Entonces, para ellos todo lo que no es básico es mala doctrina, porque son cosas que ya no conocen, porque se han aferrado solo a lo básico, se han estancado en lo básico. Ya uno quiere averiguar acerca del manejo del dinero, qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo yo tengo qué actitud tengo que tener yo con respecto al dinero, o cómo lo tengo que administrar. Ellos no lo saben, como no lo saben y empiezan a decir, bueno, ese está hablando de dinero, está hablando de esa falsa doctrina de la teología de la prosperidad, pero no estamos hablando aquí de ninguna falsa doctrina de la prosperidad. Yo, digamos, este tema de lo económico, de lo financiero, de cómo manejar el dinero, yo hablo de lo que yo he leído en la Biblia durante 20 años, buscando el rostro del Señor, buscando la guianza del Señor, buscando la guianza del Espíritu Santo. Señor, ¿cómo es que se entiende esto? Entonces, la doctrina bíblica de la prosperidad financiera, que existe una doctrina bíblica de la prosperidad financiera, que más que todo viene dentro de un paquete entero, que es la prosperidad integral de la persona. Dios va a prosperar a la persona de forma integral en todos los aspectos de su vida, y incluyendo todo eso, pues entre ese paquete viene lo que es la prosperidad financiera, y todo se resume a los dos pilares bíblicos de la prosperidad financiera: son la ofrendar a Dios y la ayuda al prójimo. Esos son los dos pilares sobre los que se sostiene lo que es la verdadera doctrina bíblica de la prosperidad financiera. Que, como les digo, pues viene dentro de un paquete completo que es la prosperidad integral de la persona. Dios va a prosperar a la persona integralmente, no solo económicamente, sino integralmente, en su totalidad, la persona completa en todos los aspectos de su vida, por obediencia a ciertos principios, que más que todo se resumen en ofrendar a Dios y dar ayuda a las personas necesitadas. En la Biblia es muy importante y se predica muy poco acerca de esto con respecto de la ayuda a personas necesitadas. Se habla muy poco acerca de eso, pero ahí está. En la Biblia está. Ahí está, que no se predica es otra cosa, pero ahí está. Y es muy importante, porque es uno de los principales mandamientos de la Biblia. Es el segundo mandamiento más importante de la Biblia. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento no es menos importante, dice el Señor en alguna parte aquí de los evangelios. El segundo evangelio no es menos importante. El segundo mandamiento más importante es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es muy importante.
como es muy importante dar ayuda económica a las personas necesitadas, porque eso es amar al prójimo. Yo no puedo decir que amo a mi hermano, a mi semejante, a mi prójimo, si cuando tiene necesidad yo no lo ayudo, pudiendo ayudarlo. Siempre podemos ayudar, aunque sea con poco, porque uno ayuda conforme a lo que tiene, no conforme a lo que no tiene. Nadie le exige a uno que dé lo que no tiene, porque no se puede dar lo que no se tiene. Tampoco se trata de que yo me quede sin comer para que otro coma. No, nunca en la Biblia se nos va a pedir eso. Lo que la Biblia nos demanda es que compartamos lo que tengamos, sea poco, sea mucho, con los necesitados. Entonces, con respecto de hablar la recompensa, yo le estaba diciendo que estaba escuchando yo mensajes que hablan sobre la sana doctrina, pero me di cuenta que hay mucha ignorancia de la Biblia. Entonces, los pastores conservadores hablan de sana doctrina refiriéndose a los temas más básicos de las enseñanzas de la Biblia. La muerte y resurrección de Jesucristo, lo que esto implica para nosotros, nuestro perdón de nuestros pecados, si tenemos fe en Él. Van alrededor de ese tema, pues ellos tienen mucho conocimiento, los pastores más conservadores, y creen ellos que esto es la sana doctrina. Y cualquier otra cosa que se predique, aunque sea de la Biblia, como no lo conocen ellos, ya le empiezan a llamar falsas doctrinas. Yo creo que la sana doctrina en realidad, bueno, no es el tema, pero tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, porque yo te voy a hablar de recompensas. Cosa que un pastor conservador nunca hablaría, porque no cree que haya más en la Biblia que solamente recibir la salvación por medio de la fe, fe en la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz. Para ellos eso es todo el Evangelio y no hay nada más que predicar. Pero yo aquí tengo una serie de versículos que muestran que realmente hay mucho más que predicar y que las recompensas de Dios están a lo largo y ancho de la Biblia. Empezamos con esto. Hebreos 11:6. Fíjense pues. Hebreos 11:6. Acabamos de ver algo también aquí en Proverbios. Lo que acabamos de leer ya está hablando de recompensas. Fíjense pues, Proverbios 11:31. Ese ni siquiera lo tenía apuntado aquí porque se me acaba de venir a la mente. Pero fíjense lo que dice. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Por qué será recompensado el justo en la tierra? Porque el justo vive la palabra de Dios. Al vivir conforme a la palabra de Dios, tiene una recompensa y será recompensado en la tierra. No tiene que esperar a morirse para recibir la recompensa, aquí está bien claro. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador. El impío y el pecador también van a ser recompensados en la tierra. Pero tenemos que entender que la recompensa de Dios no es la misma recompensa que va a recibir el justo. El justo va a recibir cosas buenas de parte de Dios, por su justicia, por haber puesto en práctica la palabra de Dios. Pero el impío y el pecador van a recibir recompensas malas por su pecado, por su desobediencia, por transgredir la ley de Dios. Está bien claro, fíjense. Empecemos. Porque es lo que tengo apuntado aquí, Hebreos 11:1, el primer versículo que tengo apuntado aquí. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vamos a ver aquí. Hebreos 11:6. Fíjense. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para que el mensaje de la palabra de Dios tenga algún efecto en nuestra vida, tenemos que aplicar fe a Él. Tenemos que creer dos cosas cuando nos acercamos a Dios. Y venimos a Dios ya sea en oración, o vamos a la iglesia a buscar al Señor, o venimos a buscar al Señor en la palabra, en la Biblia. Tenemos que creer dos cosas. Primero, que le hay, que sí hay un Dios, que Él sí existe, que Él está vivo, que Él es verdaderamente que existe, que sí le hay un Dios vivo. Y tenemos que creer también que es galardonador, que es recompensador. Galardonar es recompensar. Galardonar es dar premios, recompensar también es dar premios. Galardonar y recompensar son sinónimos. Que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Él da recompensas al que le busque. Al que le busque le da recompensas.
Al que le busque, le da recompensas. Porque si una persona ora a Dios, le está buscando. Una persona ora a Dios no está pensando en otros dioses, en otros ídolos, sino que está pensando en Dios. Y por haberse abocado a Dios, Dios le da una recompensa. Entonces, cuando uno va a la Biblia, a leer la Biblia, hay recompensa también. El tiempo que uno se pasa leyendo la Biblia produce una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Entendimiento. Entendimiento. ¿Cuál es la recompensa de la oración? Por muy mal que uno ore, la recompensa es que va aprendiendo a orar y va aprendiendo a cómo hacer para que Dios lo escuche a uno y cómo recibir las cosas que uno le está pidiendo a Dios. La recompensa de leer la Biblia es recibir más entendimiento. Más entendimiento. Mientras más lea la Biblia uno, más entendimiento recibe. Mejor que entiende uno la Biblia. Entonces, hay recompensa en buscar a Dios. Uno va a la iglesia a buscar a Dios, hay recompensa también, porque Dios empieza a bendecirlo a uno. Empieza a darle entendimiento a uno, porque las bendiciones de Dios vienen por entender su palabra y ponerla en práctica. Entonces, uno empieza a ir a la iglesia, empieza a entender cómo tiene que vivir, empieza uno a poner en práctica digamos, los mandamientos del Señor, sus ordenanzas con respecto a nuestras vidas, nuestra vida sexual, nuestra vida conyugal, nuestra vida financiera, nuestra vida laboral, nuestra vida como padres, como hijos, como hermanos, como esposos, como patronos, como un simple ciudadano. Uno empieza a vivir conforme las regulaciones de Dios. Cómo manejar las finanzas, cómo ofrendar. Ofrendar es muy importante. Ofrendar a Dios le cambia la vida a uno. Ese es un tema muy importante. Yo tendría que aprender. Yo hablo mucho de esos mis videos, pero cada vez la gente mira menos mis videos. ¿Por qué? A las personas, a la iglesia, no le gusta que le hablen de ofrendas porque la iglesia es lo que menos le gusta. A la iglesia del Señor no le gusta ofrendar. La iglesia del Señor está dispuesta a cualquier otra cosa menos ofrendar. Porque bien pueden sacrificarse ir a la iglesia todos los domingos, incluso entre semana. Muchos sirven en la iglesia, se levantan el domingo a las 5 de la mañana, en lugar de levantarse a las 10 o a las 11, se levantan a las 5 para ir a servir. Cuando llega el culto son capaces de tirarse al suelo y derramar su corazón a Dios en lágrimas. Y prácticamente son capaces de hacer cualquier cosa por Dios, excepto ofrendar, porque nadie quiere que le hablen de ofrendas, porque la gente no quiere que se metan con su dinero, porque su corazón está muy apegado al dinero, porque el dinero se convierte muy fácilmente en un ídolo. Y prácticamente, en este momento, el dinero es el Dios de la iglesia. Así es. El dinero es el Dios de la iglesia porque no se les ha dado una buena enseñanza con respecto de ofrendar. Pretenden enseñar a ofrendar a la iglesia usando solamente el Nuevo Testamento porque no quieren tener nada que ver con el Antiguo Testamento. Que la ley de Moisés. Eso ya está en desuso. Eso ya no está vigente, pero es el Antiguo Testamento el que nos enseña realmente a ofrendar. En el Nuevo Testamento, usando solamente el Nuevo Testamento para aprender a ofrendar, jamás vamos a aprender a ofrendar, porque en el Nuevo Testamento no se habla nada acerca de ofrendas, casi nada, prácticamente nada. Lo que el Nuevo Testamento nos enseña es cómo dar a personas, ayudar al prójimo, dar ayuda a personas necesitadas. Eso se repite continuamente, el amor al prójimo en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento nos enseña a cumplir el segundo mandamiento más importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Antiguo Testamento nos enseña el primer mandamiento más importante, nos enseña a cumplir el mandamiento más importante, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y por eso nos enseña el Antiguo Testamento a ofrendar, porque no se puede amar al Señor con todo nuestro corazón. No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas si no ofrendamos bien. Es absolutamente imposible. Ofrendar solo se puede aprender en el Antiguo Testamento. Entonces Dios es galardonador de los que le buscan. Es galardonador también de aquellos que obedecen su palabra. Eso es lo que vamos a ver, eso se puede ver a lo largo y ancho de la palabra. Segunda Crónicas 5:10. Vamos a ver qué dice Segunda Corintios
5:10. Segunda carta de los Corintios 5:10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, lo que deja esto ver aquí es que para cuando muramos nos espera una recompensa. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, vamos a recibir recompensas por igual, tanto si actuamos bien como si actuamos mal. Aquí ya no estamos hablando de recompensas en la tierra, aquí estamos hablando de recompensas en el cielo. Mucha gente va a recibir grandes recompensas en el cielo, mucha gente no las va a recibir, mucha gente va a recibir pérdida. Entonces, en algún otro pasaje de la Biblia dice que algunos serán salvos así como por fuego, así como por fuego. Entonces, digamos, como quien dice, van a ser salvos, pero sin ningún tipo de galardón. Van a ser salvos, pero sin ninguna recompensa. También hay gente que va a tener grandes recompensas en el cielo, que no tiene que ver con riquezas materiales, que algunos creen que van a tener muchas mansiones celestiales y muchos tesoros de joyas y oro y diamantes. No, ¿para qué quiero un tesoro en el cielo? No, las recompensas en el cielo son autoridad, porque vamos a gobernar la nueva creación. La nueva creación no va a ser un planeta Tierra chiquitito, va a ser tan vasto como el universo actual. El universo, está nuestra Tierra, nuestro planeta, es vasto. Hay miles de millones de galaxias. En cada galaxia hay miles de millones de estrellas, como el Sol. Entonces, nosotros vivimos en un sistema planetario que gira alrededor del Sol. El Sol solo es una estrella nada más. En una galaxia pueden haber 200 millones de estrellas. 200 millones de estrellas pueden haber en una galaxia. Y en el universo se calcula que hay más de 200.000 millones de galaxias. 200.000 millones de galaxias. Y todo eso va a ser territorios que se van a habitar en la nueva creación. Vamos a expandirnos a todo el universo, que va a ser remodelado, por decirlo así, remodelado, porque es inhabitable. Pero así como el Señor remodeló a la tierra para que fuera habitable nuevamente, así va a ser todo el universo. Van a haber miles de millones de planetas. Yo puedo ser dueño de un planeta. Voy a gobernar un planeta, como la tierra, nada más que todo hermoso, donde ya no hay mala hierba, no hay animales salvajes, no hay animales venenosos, no hay hierba mala, sino que todo es perfecto, todo es precioso. Entonces las recompensas en el cielo son autoridad. No se imagina usted que va a tener una gran mansión, pero no una, sino 5, no 10. Y va a tener grandes cofres de joyas con diamantes y perlas y rubíes y esmeraldas y todo eso, porque tal vez lo tenga, pero eso es lo de menos. La mayor recompensa en el cielo va a ser autoridad. Y conforme nosotros vivimos aquí en la tierra, si vivimos obedeciendo la palabra de Dios, vamos ganando niveles de autoridad aquí mismo en la tierra. Entonces, usted aquí en la tierra está ganando niveles de autoridad por su vivir. No es cuestión solo de vivir en santidad. Estamos hablando de aplicar cada vez más mandamientos de la Biblia a su vida práctica. Ofrendar cada vez mejor, dar ayuda al prójimo cada vez mejor. Entonces vamos a ganar autoridad, y comparando con la milicia, para que se pueda entender, usted va ganando autoridad, pasa de soldado raso a cabo, de cabo a sargento, de sargento a teniente, de teniente a capitán, de capitán a coronel, de coronel a general. Qué sé yo más que rangos hay en el ejército, porque no entiendo yo muy bien esos los rangos, pero en el ejército, pero más o menos así es. En el reino de Dios hay rangos. Entonces, el rango que yo alcance aquí en la tierra es el mismo que voy a tener en el cielo. Si yo aquí en la tierra llego a general, cuando yo muera y el Señor me recompense,
Me va a poner rango general. Me va a poner a gobernar tal vez algo muy grande como una galaxia o 5 o 10 galaxias. Con una persona que solo llegó al rango de cabo, va a gobernar un planeta chiquito tal vez por ahí, lo cual no está mal tampoco porque un planeta siempre es grande, ¿no? Para uno siempre es grande, pero la idea es esa. Las recompensas del cielo más que todo son autoridad. Porque aquí lo que va a valer en el cielo cuando lleguemos allá, va a ser la autoridad que tengamos para gobernar. ¿Verdad? Vamos a gobernar todos con justicia, pero vamos a tener un límite con respecto a lo que vamos a gobernar, de tener la autoridad que tengamos. Es lo que dice aquí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miremos qué dice aquí porque tenemos mucho que leer, vamos rápido. Segunda de Crónicas 15:7. Segundo libro de las Crónicas 15:7. 15:7, aquí estamos ya. Segundo libro de las Crónicas 15:7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Aquí está un contexto diferente. Aquí está un contexto de cuando el rey Asa viene de vencer un gran ejército, después de haber clamado al Señor y haber puesto su confianza en el Señor. Viene un gran ejército de 1.000.000 de etíopes en contra de él, un ejército súper grandísimo, pero él pone su confianza en el Señor. Y cuando viene de regreso esta gran victoria, viene un profeta y le dice lo siguiente: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y se le dio el encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces, aquí está hablando que hay recompensa con respecto a lo que ellos hicieron, porque ellos clamaron a Dios para que los ayudara, porque venía un gran ejército contra de ellos, de 1.000.000 de etíopes. Claman a Dios. Se vuelve a pelear con todo su corazón. Y por eso el profeta les dice: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros y vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis él también os dejará. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa para nuestra obra. Si nos esforzamos por conocer más la palabra, y la clave está allí, porque la iglesia actualmente, la iglesia del 2021, no conoce la Biblia. Conoce la doctrina de su iglesia, pero no conoce la Biblia. La iglesia del 2021 no conoce la Biblia, no la conoce. Yo lo sé porque escucho todo el tiempo hablar a predicadores, ya sea en YouTube o en la vida real, y me doy cuenta que no saben lo que están diciendo, o están muy limitados en su conocimiento. Algunos sí hablan cosas terribles, de verdad. Malas enseñanzas se hablan bastante. Pues esta cuestión del tema de la teología de la prosperidad, que yo francamente no sé qué es, pero si yo puedo dar testimonio de que muchas cosas de las que he oído con respecto del tema de la prosperidad, el tema de la administración del dinero, el tema de cómo recibir las bendiciones económicas y financieras de Dios, las cosas que yo mismo he escuchado por mi propia cuenta, sin que nadie me lo cuente, las cosas que yo mismo he oído, me he dado cuenta que muchas cosas son completamente erróneas. Nadie lo va a saber mejor que yo. Nadie lo va a saber mejor que yo porque el sábado, hace 2 semanas, yo cumplí 20 años de estudiar el tema. O sea, se dice fácil 20 años. 20 años son 20 años de estudiar un solo tema. El tema de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera.
Yo conozco la verdad acerca de este tema y nadie mejor que yo va a saber cuando alguien está hablando algo equivocado. Yo sé cuando alguien está hablando algo equivocado con respecto al tema de la prosperidad financiera. Lo sé perfectamente. Porque yo tengo todo el conocimiento que se pueda tener con respecto a este tema. Estoy poniendo en práctica y dentro de algunos meses voy a dar el susto de que, la gran noticia de que realmente voy a lograr la reproducción del milagro de la multiplicación de los panes y los peces a un nivel, a un rango de multiplicación mucho más alto del rango de multiplicación que narra la Biblia. Porque la Biblia narra una multiplicación de 5.000 por 1. El milagro de la multiplicación de los 5.000, el milagro de la alimentación de los 4.000 narra una multiplicación a un rango de multiplicación de 4.000 por 1. Pero voy a lograr un rango de multiplicación mucho más alto en la reproducción de este milagro. Es complicado. Pero el Señor quería que yo hiciera esto para que poder glorificar su nombre en mí y para poder validar todo lo que yo he dicho, porque yo tengo muchos videos, más de 150 videos, donde hablo cosas que no se pueden escuchar en otro lado, pero a la gente no le importa, porque no tengo credibilidad. Yo no tengo credibilidad, no la tengo, no tengo credibilidad. Yo no tengo credibilidad. Pero voy a tener credibilidad cuando yo pueda demostrar que voy a lograr esto de la reproducción del milagro de la multiplicación de los panes y los peces con un rango de multiplicación muy grande. Estoy trabajando en ello. Dios me ha guiado paso a paso. Y día tras día, semana tras semana, Él me guía en esto. Porque Él quería encontrar una persona en quien pudiera hacer esto. Porque pues, es aquí donde estamos en 2 Crónicas donde dice lo siguiente. Y qué bueno que está aquí cabal en Crónicas y está hablando de esto porque Dios está buscando a gente en quien pueda Él mostrar su poder. Dios anda buscando personas que tengan fe, la fe suficiente para mostrar en ellos su poder. Porque hay un versículo aquí en 2 Crónicas, que ahora no lo encuentro, que dice que Dios anda alrededor de la tierra buscando hombres con un corazón recto para con Él, para mostrar en ellos su poder. Solo que ahora no lo encuentro. Y estaba aquí en 2 Crónicas. Yo francamente no iba a hablar de eso, pero lo que dice es que el Señor anda alrededor de la tierra buscando hombres con un corazón recto para con Él, para mostrar en ellos su poder. Ahora no lo encuentro. Pero está bien, dejémoslo. Y tenemos muchos versículos que ver. Sí, aquí está, ¿eh? Segundo del libro de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Este pasaje me encanta a mí. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Yo creí la palabra de Dios. Yo creí que Dios podía darme grandes riquezas porque yo nací en un lugar donde había mucha pobreza, un hogar maravilloso donde había mucho amor. Y lo único que nos faltaba realmente era dinero, riquezas materiales, porque mis papás eran muy buenos y llenos de amor y amaban la palabra de Dios y todo, porque yo fui muy feliz de niño. Pero la casa donde yo crecí no me gustaba porque era de madera, muy rústica, muy fea la casa. Y había mucha pobreza material. Yo siempre me preguntaba por qué, si mis papás sirven a Dios, ¿por qué somos tan pobres? Y lo único que nos faltaba a nosotros era, según creo yo, o lo que me faltaba a mí en todo caso, eran riquezas materiales. ¿Y por qué no tenerlas? Es lo de menos. Si Dios nos da lo más, dándonos a su Hijo para que muera por nosotros, porque no nos va a dar lo menos, que son las riquezas materiales. Ahora comprendo yo de que hay ciertos principios bíblicos que hay que practicar para poder obtener las bendiciones materiales, financieras de Dios. Después de 20 años yo puedo decir que eso es verdad. Entonces, yo creí a la palabra del Señor, me he dejado guiar por Él con humildad. Cometí muchos errores, pero no ha sido con mala intención, pero me he dejado guiar por Él para que Él me muestre qué tengo que hacer para que su poder repose en mí. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder
a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Lo que nos falta es fe. Entonces ya leímos Crónicas 7:15, ¿verdad? De cuando hablamos del rey Asa. Entonces ya lo perdí también, pero vamos a pasar al siguiente, Salmos 9. No, Salmos 91. A veces ni siquiera yo entiendo mis números. Salmo 91. Fíjense. Estamos hablando de las recompensas de Dios. Recompensas. Toda recompensa de Dios va a ser siempre por obediencia a su palabra. Salmo 91, 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, fíjense pues. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque nosotros, los creyentes, no tenemos que afligirnos porque tengamos un vecino millonario y sabemos que es narcotraficante. O que no sea narcotraficante, es médico cirujano y es millonario. De otro lado de mi casa está un abogado que es penalista y anda con un Mercedes-Benz último modelo y tiene una gran casa. Y no son mis vecinos en realidad porque yo soy pobre. Pero digamos que conocemos este tipo de personas en la iglesia. Y hasta cristianos son. No, pero digamos aquí habla del impío. Digamos que tenemos un vecino que realmente es narco. Vamos a ver su caída. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero eso no nos interesa a nosotros ahorita. Estudiamos lo que es, porque vamos a ver la recompensa de los impíos. Nunca cree usted, cuando mira un hombre pecador, un narcotraficante o un cantante de música horrible, esas musiquitas horribles que hay de rap o de reggaetón que hablan de puras vulgaridades, y se hacen millonarios los muchachos con esas músicas, no crean que no van a tener recompensa porque promueven la promiscuidad sexual, la fornicación, las impurezas sexuales, las promueven, las predican prácticamente con su música. Tendrán su recompensa. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pasamos a lo siguiente. Proverbios 24, yo no entiendo mis números. Proverbios 24 algo. Vamos a ver qué. Vamos a adivinar dónde es. Proverbios 24, vamos a ver ahorita cuál es. ¿A qué me refería cuando puse aquí Proverbios 24? Porque no entiendo el número que puse ahí, lo puse muy rápido. Proverbios 24, 14 parece que es. Proverbios 24, 14 dice: así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Fíjense, este es bonito. Proverbios 24, 14. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. O sea, tu esperanza no será cortada. ¿A qué se refiere con tu esperanza no será cortada? Digamos, yo estoy pidiéndole al Señor algo. Yo deseo cosas, necesito cosas. Quiero mi casa propia. Por ejemplo, yo, en lo personal, quiero irme a vivir a una colonia más tranquila, a un lugar más tranquilo, más silencioso. Hoy estamos en domingo en la noche. Ayer sábado en la noche, los vecinos aquí tenían su música, estaban cantando rancheras, ni siquiera las cantaban bien. Yo martirizado con todo eso. Mi sueño es comprar una casa en un lugar silencioso y tranquilo. Y está bien desear cosas. Entonces, aquí dice, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. Lo que quiere decir aquí que cuando yo alcance sabiduría, voy a saber qué tengo que hacer o qué principios bíblicos tengo que poner en práctica para poder recibir las recompensas de Dios y recibir aquello que yo deseo o necesito, aquello que estoy pidiendo. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Hay recompensas por obedecer la palabra de Dios. Hay recompensas cuando tengo yo sabiduría de Dios, la pongo en práctica, sé qué cosas que tengo que poner en práctica para obtener lo que estoy esperando y pidiéndole a Dios. Como puede ser una casa,
O puede ser una esposa, o puede ser un hijo, o puede ser cosas tangibles, o puede ser cosas intangibles. Para todo lo que queremos, hay cierta sabiduría, ciertas cosas que tenemos que saber para poder ponerlas en práctica. Entonces, Isaías 40:10. Isaías 40:10 dice así. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. El Señor tiene algo guardado para nosotros. El Señor tiene recompensas para nosotros. Y como dice el primer versículo que le leí de Proverbios, y aquí ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío el pecador. Hay recompensas de Dios para aquí en la tierra, y hay recompensas de Dios para cuando nos vayamos de esta tierra y vayamos a su presencia. Hay recompensas de Dios aquí en la tierra por vivir bien y vivir en obediencia a su palabra, cosa que no hacemos. Nunca vamos a poder obedecer la palabra de Dios si en primer lugar no la conocemos. Cada cristiano, cada creyente debe de pasar mucho más tiempo a solas con la palabra de Dios. Eso no está sucediendo. Yo fui llamado a eso. Yo no sabía que se podía vivir para la palabra de Dios. Yo pensé que yo tenía que estudiar. Cuando era joven, yo estudio en la universidad, saco una profesión y me dedico a ello. Aquí la palabra de Dios, yo soy cristiano, pero voy a seguir yendo a la iglesia, pero no creí yo que uno podía entregarle la vida, salirse del estudio, salirse del trabajo y dedicarle la vida al estudio de la palabra de Dios. La verdad es de que cada persona debería de dedicarle parte de su vida al estudio de la palabra de Dios, porque mientras no le dedique tiempo a la palabra de Dios, no la va a conocer. Lo que le dicen en la iglesia es otra cosa. Lo que dicen en la iglesia es otra cosa, es otro evangelio inventado por hombres. Usted va a conocer la Biblia cuando lea la Biblia, punto. Usted va a conocer la Biblia cuando lea la Biblia. Yo conozco la Biblia porque he leído la Biblia. Yo también recibí teología en la iglesia. Yo crecí escuchando teología toda mi vida. Yo no crecí en una iglesia conservadora. Una iglesia donde se habla mucha teología. Escuché todo eso, yo me sé todo eso. Pero es una experiencia muy diferente cuando uno va personalmente a leer la Biblia. Enterarse de lo que ella dice personalmente. Eso le cambia la vida a uno. Pero para hacer eso, tiene que uno dedicarle mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo he leído la Biblia muchas veces. Aquí está ¿cómo se dice? Mi bitácora de lectura de la Biblia. Mi bitácora de lectura de la Biblia, antes le puedo mostrar aquí. Entonces aquí apunto yo lo que leo cada día. Aquí puse a ver que voy por mi lectura número 68 de la Biblia. Creo que voy por la lectura, la lectura número 68 ya la terminé. Ahorita voy por mi lectura número 69 de la Biblia. Lectura número 69 de la Biblia. Entonces, yo he leído la Biblia 68 veces y voy por mi lectura número 69. Estoy cerca de llegar a la lectura número 70 de la Biblia, créame. No es lo mismo haber leído la Biblia una vez, la Biblia completa una vez, la Biblia completa 2 veces, que es lo que más, el que más en la iglesia actual ha leído la Biblia, la ha leído 2 veces. Habrán excepciones de alguien que la ha leído 3 veces, 4 veces o 5 veces. Va a ser muy difícil encontrar una persona que la haya leído hasta 7 veces. Yo voy a cumplir ya mi lectura número 69 de la Biblia. Créanme que no es lo mismo. Se lo digo por experiencia. Si quiere contradecirme, contradígame. Pero no sabe lo que está diciendo porque uno solo puede hablar por experiencia. Si usted nunca ha leído la Biblia 68 veces, no sabe lo que es leer la Biblia 68 veces. Uno conoce mejor la Biblia. Uno conoce mejor la palabra de Dios. Uno conoce hasta el pensamiento de Dios. Uno piensa como Dios y habla como Dios. Cuando usted ha leído la Biblia 69 veces, usted va a pensar como Dios, va a hablar como Dios y va a sentir como Dios y va a actuar como Dios. Así es.
Vamos un poco más rápido. Ya les leí Isaías 40:10, ¿verdad? Que decía, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy... No, ya me pasé por otra cosa. Isaías 40:10 dice, y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Mateo 5:46. Pasemos al Nuevo Testamento. Mateo 5:46. En Mateo 5 habla mucho de recompensas. 5:46 dice, Mateo 5:46 dice, 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así, lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está hablando del amor hacia los enemigos. Está diciendo que uno debe amar a los que no lo aman. Debe saludar a los que no lo saludan. Entonces, con eso hay más recompensa, que uno solo ama a los que lo aman. Y solo saluda a los que lo saludan. Para tener recompensa de Dios hay que ir más lejos. Hay que amar a los que no nos aman. Y hay que saludar a los que no nos saludan. Mateo 6:2. Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sigue hablando de recompensas. Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 10:41 al 42. Mateo 10:41 al 42. El que recibe a un profeta. Vamos a leer del 40. Mateo 10:40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Se dan cuenta que aquí está hablando de 3 niveles de recompensa? Yo he hablado de las recompensas que hay en dar a los siervos de Dios, y de eso es lo que está hablando aquí. Hay recompensa en ofrendar a los siervos de Dios, al pastor, al anciano que oró por mí, al líder de célula que oró por mí, con sus mensajes me ha bendecido, yo le doy una ofrenda. Al que me ministró, cancelando maldiciones generacionales, al que me ungió con aceite porque cuando estaba enfermo, yo le doy una ofrenda. Porque hay recompensa en ofrendar a los siervos de Dios. Y aquí está hablando de 3 niveles de recompensas. Porque depende de la unción que la persona tenga, así va a ser mi recompensa. Así va a ser el tamaño de mi recompensa. Depende de la unción que repose en cada persona. Porque el que recibe a un profeta, recibir a un profeta se refiere, cuando dice que recibir a un profeta se recibe que yo le abro las puertas de mi casa. Vas adelante. Aquí va a poder dormir, aquí va a poder comer. Y lo que yo le ofrezco a él, la hospitalidad de mi casa y mi comida, mis cosas materiales y mi comida, mis recursos económicos, se cuenta como ofrenda. Y una es la recompensa de ofrendar al profeta, como dice aquí, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Es una recompensa más grande porque recibirá la recompensa según la unción que hay en esa persona. El profeta tiene mucha unción, su recompensa es muy grande.
Y el que recibe a un justo, aquí sí se refiere a justo a la persona que milita en la iglesia, un cristiano, un creyente. Porque la palabra justo se usa para las dos cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo interpretarlo. Aquí se habla de un creyente, de un convertido, de un cristiano, que milita en la iglesia pero que no tiene mucha unción. No está a nivel de profeta, no está a nivel de pastor, no está a nivel de maestro. Solo es un cristiano nacido de nuevo que milita en la iglesia. Es un cristiano, un justo. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Fíjense pues, ese es un segundo nivel de recompensa, un poco más bajo. Ahora vamos al nivel de recompensa más bajo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, un pequeñito aquí se refiere ya al que tiene más bajo rango con respecto de la unción, el nivel de unción, el nivel de autoridad de la gente que milita en la iglesia. Y cualquiera que dé un vaso de agua a un pequeñito, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, fíjense, un simple vaso de agua, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, todo tiene recompensa, pero hay recompensas grandes según la unción de cada persona. ¿A quién estamos dando? Al pastor, a uno que es apóstol, a uno que es profeta. Entonces depende de la unción de cada persona. Uno que tiene el don de sanidad, sanar enfermos, tiene un tipo de unción, una cantidad de unción. El pastor de mi iglesia, de una iglesia de 15,000 miembros, tiene bastante unción también. Y no una persona, un pastor, porque tenga una iglesia de 200 miembros, no significa que tenga que tener por fuerza poca unción. Aunque cabe suponer que puede ser así, no necesariamente. Porque si tiene un gran conocimiento de Dios, yo tengo un gran conocimiento de la Biblia y no tengo ni un solo miembro, porque no soy pastor. Pero yo puedo tener mucha unción de parte del Señor. Unción, más que todo entendimiento, para comprender la palabra de Dios y para enseñarle. Entonces, depende de la unción que la persona tenga, si es la recompensa de uno. Entonces, eso fue Mateo 10, 49, 42. Tenemos Colosenses 3, 24. Colosenses 3, 24. Colosenses 3, 24. Ahorita vamos a llegar ahí. Vamos a ver aquí. Colosenses 3, 24. Ahí está. Colosenses 3, 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vamos a leer un versículo más. 3 versículos vamos a leer. Colosenses 3, 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. La justicia que usted hace, lo bueno que usted hace, el obrar bueno que usted hace, la puesta en práctica en obediencia a la palabra de Dios le traerá una recompensa, y la desobediencia en la puesta en práctica a la palabra de Dios, que eso es impiedad y es pecado, iniquidad, le traerá también recompensa. Unas recompensas van a ser buenas, otras recompensas van a ser malas. Es lo que dice aquí. Y todo lo que hagáis y hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis esta recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Cuando una injusticia venga a su vida, cuando algo malo le pase, alguna gran injusticia sucede en su vida, usted sepa que es por su culpa. Lo bueno que viene a mi vida y lo bueno que sucede en mi vida es recompensa de lo bueno que hice. Y lo malo que hay en mi vida, las cosas malas que suceden en mi vida y a mi familia, en mi hogar, en mi casa, es como recompensa de la injusticia que usted hizo. Injusticia al obrar o injusticia al no hacer cosas que tenía que hacer y no las hizo. Injusticia de hecho, porque hizo algo que no debía de hacer, pero también injusticia por omisión, porque había cosas que usted tenía que hacer y no las hizo.
como ofrendar mejor a Dios, como ayudar a las personas necesitadas, que son los dos pilares de la prosperidad integral que viene de la Biblia, que viene de Dios. Tenemos aquí, acabamos de leer esto de Colosenses. Bueno, entonces ahorita lo que toca es, aquí tengo 5 versículos, que no sé, yo creo que no hay tiempo de leer mucho de esto, pero ya puse en un apartado aparte, puse aparte 5 versículos, lo que son, en un apartado puse los 5 versículos que habla de recompensas materiales, que también va a ser interesante saberlo. 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6. Que dice, el que siembra, mejor lo voy a leer, porque eso lo sé de memoria. 2 Corintios 9:6, no sé que lo diga diferente. Aquí se refiere a dar ayuda económica a personas necesitadas, a personas con hambre. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Refiriéndose a sembrar, cuando dice sembrar, quiere decir dar ayuda a personas necesitadas. Pero el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y habla de segar a lo que se recibe después de haber dado ayuda a las personas necesitadas. Aquí está hablando de sembrar. Cuando dice sembrar es dar a las personas necesitadas. Cuando dice cosechar se refiere a lo que uno recibe después de dar a las personas necesitadas. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí está hablando de multiplicar, de hacer abundante lo que yo doy. Y eso es lo que está hablando aquí. O sea, que hay recompensa en dar a las personas necesitadas. Hay grande recompensa. Otra, Malaquías 3:8 al 11. Habla de ofrendar. Habla de que Dios promete gran abundancia por ofrendar. Por ofrendar. Malaquías, está perdido yo aquí. Malaquías 3:8 al 11. 3:8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis que te hemos robado. En vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Habla en plural. Diezmos y ofrendas. Este pasaje lo usan para hablar del diezmo, pero aquí no está hablando de una sola ofrenda. Está hablando de todos los diezmos, de todas las ofrendas, que todas las ofrendas son diezmos, son 5. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, que son 5. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Hay alimento en mi casa quiere decir que hay que darle de comer a las personas que conforman la casa de Dios, que es la iglesia. Hay que darle de comer a las personas hambrientas en la casa de Dios. Hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré. Estamos hablando de recompensas. Estamos hablando que Dios está dispuesto a recompensar que ofrende bien. Si no os abriré, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y habla también de protección. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Dice así. Otras recompensas de Dios por dar en la ofrenda de primicias. Esto habla de la ofrenda de primicias. Promesa de abundancia material y espiritual al que entregue la ofrenda de primicias. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Estas son recompensas, estamos hablando de recompensas. Por dar la ofrenda de primicias, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando dice tus graneros serán llenos de abundancia, habla de cosas materiales, pero cuando habla de tus lagares, rebosarán de mosto. Mosto es la palabra de Dios, la Biblia entendida, comprendida. No sé que una de las recompensas de la ofrenda de primicias es recibir entendimiento de parte de Dios
para comprender la Biblia, para que el agua, que es la palabra de Dios, se convierta en vino, que es la palabra entendida. ¿Solo eso Jesucristo puede convertir el agua, que es la Biblia, la letra de la Biblia, en palabra entendida, que es el vino? Solo Jesucristo convierte la palabra impresa en palabra entendida en mi corazón, convierte el agua en vino. Por eso habla de mosto aquí, porque está hablando de palabra entendida. Habla de recibir entendimiento para comprender mejor la palabra de Dios. Yo practico esta ofrenda de primicias y yo he recibido, por eso sé tanto de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y de otras cosas de la Biblia. Yo sé cosas que nadie más sabe porque yo practico la ofrenda de primicias y he recibido esta recompensa de la ofrenda de primicias. He recibido entendimiento de parte de Dios para comprender cosas que de otra forma no podría comprender. Aquí tenemos lo que es, yo menciono aquí lo que es de Deuteronomio 28. Porque estamos hablando de recompensas. Y Deuteronomio 28 habla de que el que obedece a la palabra de Dios recibirá grandes bendiciones, pero el que desobedece a la palabra de Dios recibirá grandes maldiciones. Es bien claro esto. Pero como ya llegamos a la hora, ya no lo voy a leer, porque esto es muy largo. Pero Proverbios 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones que Dios promete al que vive conforme a su palabra. Y maldiciones al que desobedece su palabra. La cosa es bien clara. Hay recompensas buenas para el que vive conforme a la palabra de Dios. Hay recompensas malas para el que desobedece a la palabra de Dios. Como dice, solo vamos a ver el primer versículo. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, obedecer, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empieza a enumerar un montón de bendiciones por la práctica de la palabra de Dios. Hay grande recompensa en obedecer la palabra de Dios. Luego en el versículo 15 empiezan las maldiciones, que dice así: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí empieza a enumerar las maldiciones que hay por desobedecer y no vivir cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, recompensa en la obediencia, básicamente lo que la Biblia dice a lo largo y ancho de ella, que Dios está dispuesto a dar grandes recompensas en todas las áreas en la vida del hombre si la persona vive conforme a su palabra. Va a dar recompensas buenas. Y si la persona vive no conforme a su palabra, va a dar recompensas malas, que son maldiciones. El último versículo que tengo yo aquí es Marcos 10, 19 al 30. Yo ni me recuerdo ni qué dice, pero vamos a leer. Marcos, es lo último. Dice Marcos, no aparece Marcos ahí. Ahí está. Marcos 10, 19 al 30, dice. Está muy largo, ¿no? Vamos a ver si lo resumimos un poco. Sí, habla de dar 100 veces más. El pasaje es largo, es la historia de el joven rico. Lo que dice aquí lo vamos a resumir un poco. 19 al 30 dice. Entonces, de cierto os digo que, vamos a leer solo el 29 y 30. Marcos 10, 29 al 30. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Dice, no hay ninguna que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué es lo que está prometiendo aquí? Que si uno dejó una casa, o la ofrendó por el reino de Dios, o la dejó para ir a predicar el evangelio, dejó su vida, dejó su profesión, dejó lo que estaba haciendo por ir a predicar el evangelio, o simplemente tomó su casa y la vendió, la dio de ofrenda para que otros vayan a predicar el evangelio, es lo mismo, recibirá 100 veces más.
Si lo que dejó fue casa, o dejó su familia, o dejó a su esposa, dejó a su mamá, a su papá, a sus hijos, dice que recibirá 100 veces más aquí en la tierra. Y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que hay dos cosas. La vida eterna para cuando me muera, pero ahorita aquí voy a recibir 100 veces más de lo que yo que fui capaz de dar por el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se entiende dar, digamos, recibir 100 veces más casas? Eso es fácil entenderlo. Yo de una casa, por el reino de Dios, recibo 100 casas más. Y si la Biblia lo dice, tiene que ser verdad. Yo estoy dispuesto a creerlo, yo lo creo. Es lo que dice aquí. Porque es lo que está diciendo aquí, pues. Que no está diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo aquí, de cierto os digo, es verdad, de cierto os digo que es verdad lo que estoy diciendo. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora, aquí tenemos que hacer distinción entre dos cosas, las cosas materiales y las cosas que no son materiales, porque digamos, yo doy una casa por el reino de Dios, puedo recibir 100 casas más, y como recompensa el Señor ofrece 100 más, bueno, está bien, lo puedo recibir, 100 casas más lo puedo recibir. Y habla de tierras, doy una parcela de tierra, la vendo por ofrendarla a la iglesia, para que se predique, para fomentar que se siga predicando el Evangelio. ¿Puedo recibir 100 parcelas de tierra más? Por supuesto que la puedo recibir, la promesa del Señor, seguramente la voy a recibir. Pero ¿cómo se entiende recibir cuando he dejado hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o esposas? Yo dejé a mi esposa por ir a predicar el Evangelio, ella no era creyente, no quiso acompañarme a predicar el Evangelio, la tuve que dejar, porque no por ella iba a dejar yo de predicar el Evangelio. ¿Qué se entiende ahora? ¿Que voy a recibir 100 esposas más? Por supuesto que no. Por lógica no, porque solo puedo tener una esposa. Lo que podemos interpretar aquí es de que, digamos, mi matrimonio va a recibir 100 veces más bendición. Porque estamos hablando de una mujer que no quiso acompañarlo cuando él quiso ir a predicar el Evangelio. La tuvo que dejar porque no era el tipo de persona que lo iba a acompañar. Entonces el Señor le va a dar, entre la gracia de Dios, entre su propio pueblo, una mujer acorde a su corazón, una mujer que sea una buena esposa de pastor, digamos, ¿verdad? Una buena esposa de un siervo de Dios va a bendecir ese matrimonio 100 veces más. Así como tenemos que entenderlo. Con respecto a hermanos, padre o madre, haciendo la obra del Señor, vamos a encontrarlo esto en la gracia de Dios. En el fruto de personas que vamos a cosechar en nuestro ministerio, vamos a encontrar muchas madres, muchos padres, muchos hermanos y muchas hermanas. Por eso en la iglesia nos llamamos hermanos. Yo realmente considero hermanos a los que son creyentes. Yo lo siento muy cercano. Yo cuando estoy hablando con una persona que no es cristiana, me siento hasta incómodo. Yo me siento cómodo, realmente cómodo cuando estoy hablando con un cristiano. Porque son mis hermanos. Así se interpreta este pasaje. Así es como se tiene que interpretar. ¿Puede darme Dios 100 casas más, 100 parcelas de terreno más? Por supuesto. ¿Puede darme 100 hermanas más, 100 hermanos más, 100 madres más, 100 hermanos más? Porque el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que a los ancianos de la iglesia los trate como a padres, a las ancianas de la iglesia las trate como a madres, a las jovencitas que con todo respeto, con toda pureza, las trate como hermanitas. Entonces en la iglesia encuentro yo multiplicado todo lo que dejé. Dejé a mi mamá, encuentro 100 madres más en la iglesia. Dejé a mi papá, encuentro 100 padres más en la iglesia. Dejé a mis hermanos, encuentro 100 hermanos más en la iglesia. Dejé a mi hermana, encuentro 100 hermanos más en la iglesia. Dejé a mi esposa, encuentro una mujer en la iglesia que sea una mujer conforme al corazón de Dios, y eso dará un matrimonio 100 veces más, con 100 veces más bendición. Así es como se tiene que interpretar. Ya nos pasamos de la hora. Cuando hablamos de recompensas de Dios, podemos hablar horas y horas porque Dios tiene muchas recompensas y se habla mucho de recompensas en la Biblia. Entonces apenas yo toqué un poco el tema. Entonces no tenemos que avergonzarnos de buscar las recompensas de Dios, porque cuando buscamos las recompensas de Dios, porque eso fue lo que me pasó a mí, que yo buscando recompensas económicas de Dios, buscando las recompensas financieras de Dios, me encontré con un montón de cosas más. Encontré una nueva relación con Dios, un crecimiento mucho más rápido y más grande en mi relación con Dios, en mi vida espiritual.
No tenemos que avergonzarnos de querer las bendiciones de Dios, las recompensas de Dios, porque Él quiere que las querramos, que las deseemos y que las busquemos, que las encontremos. Y la única forma de encontrar las recompensas de Dios es por la obediencia a su palabra. Y lo que Dios quiere precisamente es eso, que apliquemos fe a su palabra, que la conozcamos y que la practiquemos, que vivamos conforme a ella. Entonces Él no le cuesta nada recompensarnos por eso, darnos todas sus recompensas. Que Dios lo bendiga.